Masejet Pesachim, la página Mem Aleph, Amud Aleph, estamos en la 9ª línea. Vimos en la Mishnah, En Bevashlin Vejulei, que es prohibido cocinar el Pesach, el Korban Pesach. Veamos el Pasuk dice, Shmot Yudbet, Pasuk Tet, dice, Al tochlu mimenu na, que no coman el Korban Pesach cuando está na es que se empezó a preparar y no se terminó. Ubashel mevushal bamaim, o cocinado en agua. Ki im tzeli esh, hay que hacerlo asado sobre el fuego. Rosho al kirbo, rosho al kra'av ve al kirbo. Dice la Gemara Tanu Rabanan bamaim, de lo que vimos que es prohibido cocinarlo en agua. En liela bamaim, shar mashkin minaim, sino que preparado en otros líquidos, de donde sabemos que también es prohibido. Amarta kal vachomer, lo podemos aprender de kal vachomer. ומה מים שאין מפיגין טעמן אסורין, שאר משכין שמפיגין טעמן לא כל שכן. El agua no le da sabor al Korban Pesach y de todos modos es prohibido. El resto de los líquidos que además le dan sabor al Pesach, con más razón que va a ser prohibido. Así dice Tanakama. Rebi Omer, Rebi dice que lo aprendemos de otra forma. Rebi Omer bamaim, en yela maim, shar mashkin minaim, Talmud Lomar, Ubashel Mevushal Mikol Makom. De lo que la Torah escribió Bashel Mevushal. Era suficiente escribir U Mevushal, no Bashel Mevushal. Aprendemos de eso, que la Torah vino a añadir cualquier otra forma de cocinar que es prohibido. Hay que hacerlo solamente sobre el fuego. Ahora, pregunta ahora, Mai Beinayu, ¿cuál es la diferencia entre la forma que Tanakama aprende a Rebi? Dice la Gemara, y que benayu tzlikedar, si la persona lo prepara en una olla sin ningún líquido, solamente con lo que sale la grasa del Korban mismo se prepara. Entonces, según Tanakama, que lo aprendió de Kal Vachomer, de agua no le da sabor, pero algo le quita de su sabor propio, mientras que ahora que se cocina con su misma grasa, no le quita ningún sabor. Entonces, no lo podemos aprender con Kal Vachomer. Entonces, según Tanakama, prepararlo en una olla sin añadir ningún líquido es permitido. Mientras que según Rebi, que lo aprendemos de una enseñanza, la Torah dijo cualquier forma de cocinarlo es prohibido, solamente ponerlo solamente asado es que es kasher. Ahora pregunta la Verabonon ay bashel mevushal mai avdeilahu. Vimos que Rabbanan aprenden de Kal Vachomer, que ellos aprenden de lo que la Torah escribió de esa forma, bashel mevushal. Dice la Gemara, mi baile lejeretania, lo que se ha escrito en la Braita, bishlo, ve'achar kach tzlao. Si una persona primero cocinó el Korban Pesach y después lo puso en el fuego, o al revés, shetzlao ve'achar kach bishlo, o primero lo puso en el fuego y después lo cocinó, hayab, de las dos formas, está comiendo un Korban Pesach que fue cocinado y eso es una prohibición, un lav de la Torah. Ahora pregunta la Gemara con respecto a la Braita, bishlema bishlo, de Abashley. Entendemos que si el primero lo cocinó y después lo puso en el fuego, entonces primero estaba cocinado y eso es la parte principal. Entonces entendemos por qué es una prohibición, porque es el lav de la Torah. Pero si el primero lo preparó sobre el fuego y solo después lo puso en líquidos, entonces la parte principal es lo que él lo hizo, la forma que hay que hacer el Korban Pesach, de asarlo. Entonces, amai, ¿por qué hay también en eso un lav que dice la Braita? Dice la Gemara, Rav Kahana amani Rabbi Yossi. Dice Rav Kahana, esa Braita es según la opinión de Rabbi Yossi, de Tania, que está escrito en la Braita, Yotzin berakik, hasharui umevushal shelo nimoach divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dice un rakik, una matzá que se horneó y después se remojó en agua, o se cocinó en agua, si no se derritió, todavía se puede cumplir con eso la mitzvah de la matzah. Entonces vemos que aunque él cocinó la matzah, como primero la horneó, eso es lo principal que queda en ella y es considerada una matzah común y corriente y se puede comer y cumplir con eso la mitzvah de matzah de Leila Seder. Rabbi Yossi Omer yotzin berakik asharui, aval lo bemevushal af al pi shelo nimoach. Rabbi Yossi dice, aunque no se haya derretido, de todos modos, si se cocinó, ya no es considerado lejem, no es considerado un pan común y corriente, y no se puede cumplir con él la mitzvah de la matzah. Entonces vemos que según Rabbi Yossi, cocinar después de hornear, lo mismo después de asar, cambia la esencia de lo que estamos hablando de él, y no es considerado más
horneado en el caso de la matzá. En el caso del Korban Pesach ya no es considerado asado, sino cocinado en agua, etc. Por lo tanto, hay el lav, y esa es la opinión de Rabbi Yossi. Esa fue explicación de Rav Kahana. Ula Amarga. Ula dice, no, otra explicación. Afilu teima Rabbi Meir. También podemos explicar la braita que dijo que si primero lo pusiste en el fuego y después lo cocinaste, de todos modos hay el lav. También lo podemos explicar según Rabbi Meir. Afilu teima Rabbi Meir, shani aja de amarka ubashel mebushal mikol makom. Aunque de forma general Rabbi Meir ve algo que primero se horneó o primero se puso en el fuego y después se cocinó, lo ve como lo inicial. De todos modos, con respecto al Korban Pesach, como es una enseñanza que es esto bashel mebushal, entonces aprendemos que de cualquier forma mikol makom es lo que la Torah prohibió. Entonces Ula dice que esa braita es también la opinión de Rabbi Meir y no solamente según Rabbi Yossi. Sigue la Gemara, trae otra braita, Tano Rabanan, Yachol Tzlao Kol Tzorko. Después de que vimos que es prohibido preparar el Korban Pesach cocinándolo en líquidos. Entonces vimos también en el pasú que es prohibido que sea na, que se empiece a preparar y no se prepare del todo. Pregunta la braita, ¿qué pasa si él lo preparó demasiado? Kol Tzorko, después la Gemara va a decir, quiere decir que él hasta lo quemó. Entonces, Yachol Tzlao Kol Tzorko Ye'echayav. Tal vez también en ese caso él hizo una prohibición de un lav, tiene que recibir malkot. Talmud lomar al tochlu mimenu na ubashel mevushal bamaim. Aprendemos de eso, na ubashel mevushal amarti leja, cuando es el lav, cuando lo hiciste o na o mevushal, velo shetzlao kol tzorko. Pero en el caso que le hiciste, que lo asaste todo su necesidad hasta que lo quemaste, no hay lav. Ahora, Eijidami, ¿qué quiere decir kol tzorko? Amarabashi de Shavia Jaruja, quiere decir que lo quemó, quiere decir si lo quemó. De eso es el caso que estamos hablando, eso es lo que se refiere aquí la braita kol tzorko. Toda su necesidad quiere decir demasiado hasta que se quemó. Y vimos que no hay sobre eso un lav. Ahora, la Gemara no dice entonces qué pasa con este Korban Pesach. Un Korban Pesach que la persona lo puso en el fuego hasta que se quemó y ahora lo comió, o puede comerlo, no puede comerlo. La Gemara solo dice que no hay un lav, pero no explica qué sí pasa con este Korban. Ahora, en el Rambam es escrito patur. Entonces, aprenden en el Rambam que quiere decir que es prohibido comerlo quemado. Pero por otro lado, hay una machloket muy interesante, que puede ser que si la persona sí lo comió, de todos modos él lo preparó en el fuego, lo hizo asado, solo que demasiado, pero es el Korban Pesach como tiene que ser, y no es parte de la prohibición, entonces cumplió con eso la mitzvah de Korban Pesach, y hay quien dice que no cumplió. Eso es una subía. Entonces así quedamos por ahora. Sigue la Gemara y trae otra braita, que nos va a enseñar que hay también una prohibición general, que es decir, fuera de la prohibición de hacerlo na o mevushal, hay una prohibición general que dice ki'in tzliesh, que es decir, no comas solamente tzliesh, que es decir, que hay una prohibición comer todo lo que no es tzliesh. Dice la braita Tanu Rabanan Yachol Achal Kezait Chai. ¿Qué pasa si la persona come del Korban Pesach sin empezar a prepararlo del todo, crudo completamente, Chai? Yachol Ye'echayav. Tal vez también en ese caso hay un lav. Talmud lomar al tochlu meno na ubashel mevushal, na ubashel amarti lacha velo chai. Na ubashel es la prohibición, es donde hay un lav, pero comerlo crudo completamente no es parte de las prohibiciones del lav. Ahora, aquí en este caso sigue y pregunta, Yachol ye'emutar. Tal vez entonces va a ser permitido comer el Korban Pesach crudo. Talmud lomar ki im tzliesh. El Korban Pesach se debe comer solamente en el fuego asado. Entonces no se puede comer crudo, no se puede comer hay. Hay una prohibición comerlo hay. Ahora dice Rashi, de verdad hay aquí un lav. El lav es que está escrito en el pasuk al tochlu mimeno, después dice na ubashel mevushal, y después dice ki im tzliesh, solamente asado. Quiere decir que todo lo que no es asado es parte de lo que está escrito al principio del pasuk al tochlu, que es prohibido comerlo. Solo dice Rashi, ¿por qué no hay malkot? Dice Rashi, porque este Tana opina que cuando un lav es general,
lo que es llamado lav shebaklalot, que incluye muchas cosas, entonces no hay sobre el malkot. Entonces, lo que dice no comerlo na o no comerlo mevushal, eso es un lav directo, de esa forma es prohibido y hay malkot. Lo que se ha escrito alto hlu ki im tzeli, no comas solamente si es asado, todo el resto de las formas es prohibido comer, como es algo general, es una prohibición, es un lav, pero no hay malkot, y así explica Rashi la braita. Ahora pregunta la Gemara, Eijidamina, ¿a qué se refiere el pasuk cuando dice no comer el korban pesach na? Amagav que de hambre parsai abarnim, como dicen los parsin, abarnim, quiere decir que se empezó a cocinar y no se terminó de cocinar, eso quiere decir na. Y pasa la Gemara y trae otro dicho, Amar Rav Chizda, Amevashel bechamei Tveria beshabat patur, el que cocina algo en las fuentes de agua calientes que hay en Tveria, no es una prohibición de oraita de cocinar en Shabbat, porque como vamos a ver, para la prohibición de cocinar en Shabbat es solamente en el fuego o las cosas derivados toladot del fuego. Es decir, por ejemplo, si el fuego calentó una sartén, y después cojo la sartén y pongo algo encima de ella, entonces es cocinar en el fuego, en el derivado del fuego, eso es la labor, la malajá de oraita. Pero cocinar en fuentes de agua que no se calientan por el fuego, no es una prohibición de oraita en Shabbat. Entonces dice Rav Chizda, Amevashel bechamei Tveria beshabat patur, Pesach shebishlo bechamei Tveria chayav, mientras que el korban Pesach, que fue cocinado en las fuentes de agua de Tveria, sí se comete el lav de, ahora vamos a ver de qué, si hay un lav. Ahora pregunta la Gemara, Maishna be Shabbat de lo, ¿por qué en Shabbat no es una prohibición de oraita? De toladot esh ba'inan veleika. Necesitamos algo que viene del fuego y esas fuentes no son del fuego, entonces no hay la prohibición de oraita. Pesach nami lav toladot eshu, también el korban Pesach. La Torah dijo no cocinarlo, cocinar es en fuego o un derivado de fuego, por ejemplo, con agua que se calienta por el fuego. Pero si no hay fuego, entonces ¿por qué es considerado la prohibición de oraita? Amagove mai hayav de ketani, ¿qué es lo que está escrito que hay un hayav, que decir que hay un lav y tiene que recibir latigazos? De ka'avar mishum tzeli esh, dice Rove, no se refiere a la prohibición, al lav, que está escrito no cocinarlo, bashel mebushal, sino se refiere a la prohibición general que mencionamos antes. Al tochlu mimeno ki im tzeli esh. Todo lo que no es asado es prohibido por ese lav general. Y aquí dice Rashi, vesavar lo kina lav shebakalot. Esta opinión opina que un lav general sí hay malkot por él, y eso es lo que dijo Rav Chizda, que el que lo cocinó en Hamei Tveria, Hayav, quiere decir Hayav Malkot, por el lav general de Ki'im Tzeli Esh. Así explica Rove. Y dice la Gemara, Rav Chia Berei de Rav Natan, Matni la lea de Rav Chizda be'edia. Dice la Gemara que Rav Chia Berei de Rav Natan dice la explicación de Rove en lo que dijo Rav Chizda, directamente que lo dijo Rav Chizda. Amar Rav Chizda amevashel bechamei Tveria beshabat patur, ופסח שבשלו בחמי טבריה חייב שעבר משום צלי אש. Entonces vemos como explicó Rove en la opinión de Rav Chizda que el lav, el chayav que se refiere a Rav Chizda quiere decir aquel lav general de ki'im tzeli esh. Y sigue la Gemara, Amar Rove ajaló na. Dice Rove, una persona que comió korban pesach cuando está de la situación de na, que es prohibido de la Torah. Dice Rove, lo que shtaim, recibe 2 veces latigazos. ¿Por qué? Primero por la prohibición que está escrito claramente en la Torah, alto menú na. Ese es el primer lav. Segundo, por el lav que mencionamos antes. Como hay también el lav de alto menú ki im tzeli esh, y el na también no es tzeli esh, no es asado como es debido, entonces también eso es un lav, entonces recibe 2 veces latigazos. Mevushal, si él comió el korban pesach cuando está mevushal, también lo que shtaim, también recibe 2 veces malkot. Primero por alto chlu mimeno bashel mevushal, y por alto chlu mimeno ki im tzeli esh, por otra vez los 2 lavim. Primero por cocinado, mevushal, que está escrito claramente, y por el lav general de alto chlu ki im tzeli esh. Dice Rove, ¿qué pasa si él comió na u mevushal? También comió parte del korban na y también mevushal.
lo que shalosh. En este caso no recibe 4 veces latigazos, sino 3. Primero por alto chlum menuna, segundo por alto chlum bashel umebushal. El tercero es el mismo en los dos, también en na y también en mebushal, hizo la misma prohibición, el mismo lav de alto chlum ki inzeliesh. Como es el mismo lav, entonces, aunque comió dos cosas, recibe solamente una vez latigazos, entonces en general llega a 3 veces malkot. Hasta aquí la opinión de Rove. Abai Amar, en Lokin alav shebaklalot. Abai opina que por un lav que es general no hay malkot, por lo tanto según Abai, en el caso de que comió na, no hay solamente unas malkot, en mebushal hay solamente unas malkot, y en na u mebushal va a haber solamente 2 veces malkot. Ahora, Ika de Amri, hay quien explica en lo que dijo Abai, Kartei udelo laki, Hada mi atlaki. Hay quien explica que lo que Abai quiso decir es que 2 veces malkot no va a recibir, pero una vez sí va a recibir. ¿Qué quiere decir? En el caso que él comió el Korban Pesach o na, o mebushal, o los dos, como ya hay latigazos, ya hay malkot por el lav que está escrito claramente en la Torah, alto chlum menuna u bashel mebushal, entonces es que no hay malkot sobre el lav general de alto chlum menu ki imtzeli esh. Pero si él come algo que no es ni na, que si él come el Korban Pesach, ni que esté na, ni que está mevushal, como vimos por ejemplo en Jamei Tveria, en las fuentes de agua de Tveria, que no es considerado mevushal común y corriente, en ese caso Abai va a decir que sí hay malkot, porque como ahora hay solamente el lav general de alto chlum ki imtzeli esh, en ese caso Abai admite que sí se recibe malkot por ese lav, y solamente cuando ese lav, que es general, está con otro lav que es específico sobre algo, en ese caso es que opina Abai que no se recibe por el malkot. Y cada uno, mientras que hay quien explica a Abai, Hada nami lola. Aquí hay quien dice no. Abai opina que nunca se recibe malkot por el lav general, por un lav general como ki imtzeli esh. ¿Por qué? De lo meyajed lavei que lav de hasima. ¿De dónde nosotros aprendemos que hay malkot en un lav? Cuando te dice no hacer algo, recibe malkot. En la prohibición de hasima, que al lado de eso está la parashá de malkot en la Torah. Entonces aprendemos que donde hay un lav, hay malkot. En la parashá de hasima está escrito algo específico, no lachzom. Entonces aprendemos, según Abai, según el Ika de Amri, que cuando hay malkot, solamente cuando es clara y específico, pero en un lav general como ki imtzeli esh, entonces no hay malkot del todo. Otro dicho trae la Gemara muy parecido, pero en otro tema. Rove Amar Achal Zag, lo que Shtaim, con respecto al Nazir, que está escrito en la Torah, que está escrito Mikol asher yaseh mi gefen hayain, todo lo que es hecho del viñado, Meharzanim, Harzanim son las pepas, Ve'ad Zag, que es la parte externa de la uva, y termina diciendo el pasuk, lo yochel, que es prohibido comer. Entonces ahí es muy parecido al Korban Pesach. Por un lado está escrito de todo lo que se prepara el viñado, termina el pasuk diciendo lo yochel. Entonces hay un lav general que incluye todo lo que venga del viñado. Por ejemplo, las hojas que vienen del viñado también son prohibidos para el nazir. Y fuera de eso se ha escrito con respecto al zag y con respecto a los harzanim, está escrito claramente un lav específico con respecto a ellos, no comerlo. Entonces dice Rove, Ajal zag, lo que es time, el que comió un zag tiene 2 veces malkot. Primero por el zag mismo que está escrito claramente, mi harzanim ve'ad zag, lo yochel, y fuera de eso por el lav general de mikol asher yaseh mi gefen, lo yochel. Entonces son 2 malkot. Hartzan, si comió Hartzan, lo mismo, lo que es time, también aquí tiene 2 veces malkot. Si comió Zag ve Hartzan, lo que es Shalosh, lo mismo como en Korban Pesach, si comió también Zag y también Hartzan, 3 veces malkot. Uno por la prohibición directa de Zag, la otra prohibición directa de Hartzan, y la general, que es la misma en los dos, entonces son 3 veces malkot. Y aquí también Abai Jolek, Abai Amar, en Lokin alav shebaklalot, y aquí también, Ika de Amre tartiu de lo laki, Hada mi atlaki, que todo lo que Abai tiene mejor que con Rove es cuando el lav general está junto con otro lav, entonces no hay malkot, pero
Si él come, como dijimos, solamente las hojas del viñado, entonces en ese caso Abaye admite que sí hay malkot, y hay de hambre, y hay quien dice, Hadanami lolaki, no. Según Abaye nunca va a haber malkot por el lav general, de lo meyajet lave y que lav de Hasimá, porque no se parece al lav que de él aprendemos que hay malkot, que es el lav de Hasimá. Y hasta aquí Mem Alef Amud Alef.